Bueno, bienvenidos a una nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia para explorar la vida de alguien verdaderamente fascinante. Hablamos de una de las figuras más brillantes del siglo XV, San Bernardino de Siena, un hombre extraordinario cuya fiesta celebramos cada 20 de mayo. Vamos a descubrir cómo una sola persona, y esto es literal, logró pacificar ciudades enteras, darle un giro completo a la espiritualidad de su tiempo y dejarnos un legado visual que seguimos viendo hoy en día. Es un viaje histórico y espiritual increíble que no nos dejará indiferentes. Para entender bien a este hombre, imaginemos por un momento que estamos en el año 1400. Pensemos en una Italia completamente devastada por la peste negra. Las calles de Siena estaban vacías, llenas de miedo y de muerte. Y justo ahí, en medio de ese escenario tan desolador, aparece un joven de familia noble, Bernardino Albizecchi. Resulta que mientras la mayoría huía aterrorizada, él tomó la decisión de quedarse. Organizó un grupo de compañeros y se hicieron cargo del hospital de la ciudad. Hicieron los trabajos más duros y peligrosos sirviendo a los enfermos. Y curiosamente, rozar el colapso físico rodeado de tanto dolor no lo hundió, sino que forjó en él un amor y una compasión gigantescos por los más vulnerables. Si echamos un vistazo a la línea de tiempo de su vida, vemos que está llena de decisiones absolutamente radicales. Nace en 1380, pero tras ese heroico episodio con la peste en 1400, da un giro tremendo. En 1402 decide renunciar a todo. Deja su riqueza, su posición social y se pone el hábito más tosco para ser fraile franciscano, abrazando la pobreza total. Y fijaos si su vida de entrega fue impactante, que fue canonizado en 1450, poquísimo tiempo después de su muerte. No fue casualidad, fue el resultado de una vida entera dedicada a servir a los demás. Sección 1. El predicador itinerante. Veamos cómo un hombre con serios problemas para hablar se convirtió en la voz más escuchada de Italia. Y es que, al principio, Bernardino tenía un obstáculo enorme para ser predicador, una voz súper débil y ronca. Pero los relatos de la época nos cuentan algo asombroso. Experimentó una curación milagrosa de la voz y de repente era capaz de hablar en las plazas más grandes ante 30.000 personas. Y sin micrófonos, claro. Con esa nueva voz no se quedó en un palacio, recorrió toda Italia caminando descalzo. En una época donde las familias se mataban literalmente por el poder, sus palabras conseguían que se perdonaran y firmaran la paz. Además, fue durísimo contra la usura que arruinaba a los pobres y contra los juegos de azar. La gente se arrepentía tanto al escucharle que hacían las famosas hogueras de las vanidades, quemando voluntariamente lujos y dados para liberar su espíritu. Cualquiera pensaría que con esa popularidad tan inmensa acabaría buscando poder en la Iglesia, ¿verdad? Pues todo lo contrario. Llegó a rechazar ser obispo en 3 ciudades importantísimas, Siena, Ferrara y Urbino. Él prefería seguir siendo libre, caminando por las calles y hablando con la gente. Por eso, si alguna vez vemos un cuadro clásico suyo, como los del Greco, casi siempre aparece con 3 mitras de obispo tiradas en el suelo a sus pies. Es el símbolo perfecto de su rechazo total a los honores del mundo. Claro que mover a tantas masas y denunciar tantas injusticias levantó muchísimas envidias. Empezaron a decir que era un agitador, un promotor de supersticiones e incluso lo acusaron de hereje. Llegaron a prohibirle hablar en público. Pero él no montó en cólera. Fue a Roma tranquilamente, se sometió a investigación y su sabiduría dejó al Papa Martín V maravillado. En el año 1427 quedó totalmente exonerado de cualquier acusación y el Papa le dio carta blanca para seguir predicando por todas partes. Sección 2. El santo nombre de Jesús. Entramos en la parte más visual y duradera de todo su legado. Podríamos decir sin exagerar que San Bernardino fue un pionero absoluto de la comunicación visual, un adelantado a su tiempo. Se dio cuenta de que en una sociedad tan dividida por la violencia, la gente necesitaba un símbolo que los uniera. Así que popularizó el monograma IHS, que son las iniciales del nombre de Jesús en griego, y lo dibujó rodeado de los rayos del sol en una sencilla tabla de madera. En aquel entonces, las familias ponían en sus puertas escudos de armas para decir de qué bando político eran, lo que solo generaba más odio. Bernardino les pidió que quitaran esos escudos y pusieran este símbolo, y funcionó. Las calles se llenaron de este emblema, transformando el paisaje de las ciudades y trayendo una paz real a lugares que llevaban décadas en guerra. Y esto nos lleva a un detalle de lo más curioso que lo conecta directamente con nuestro mundo actual, precisamente por esa habilidad increíble para movilizar multitudes, por crear una identidad gráfica tan clara y por sus técnicas de comunicación. Hoy la Iglesia lo tiene como el patrón de los publicistas y los comunicadores. Hasta tenía un truco en sus discursos, hacía unas pausas rítmicas súper precisas para dar tiempo a que los escribas copiaran sus palabras en directo. Por eso hoy podemos leer sus sermones exactamente como los pronunció. Sección 3. Lectura espiritual y reflexión. Vamos a hacer una pausa, bajar el ritmo y quedarnos con el núcleo del mensaje que nos quiso transmitir. Escuchemos con atención estas palabras tomadas literalmente de sus sermones. El nombre de Jesús es la luz de los predicadores, pues es su resplandor el que hace anunciar y oír su palabra.
¿Por qué crees que se extendió tan rápidamente y con tanta fuerza la fe por el mundo entero, sino por la predicación del nombre de Jesús? ¿No ha sido por esta luz y por el gusto de este nombre como nos llamó Dios a su luz maravillosa? Iluminados todos y viendo ya la luz en esta luz, puede decirnos el apóstol: en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, caminad como hijos de la luz. Es preciso predicar este nombre para que resplandezca y no quede oculto. Leer esto nos obliga a hacernos una pregunta espiritual muy sencilla pero muy directa. San Bernardino advertía muchísimo sobre los espejismos del mundo, sobre poner la confianza en cosas que al final desaparecen. Hoy vivimos rodeados de ruido, de un afán enorme por el éxito rápido, por el consumo constante. Y cabría preguntarnos, ¿dónde estamos poniendo realmente nuestra esperanza? Cuando llegan los problemas o sentimos un vacío interior, ¿buscamos el consuelo en cosas pasajeras o intentamos mirar hacia un propósito más profundo y duradero? Para ir cerrando esta explicación, quedémonos con una idea muy clara. En este siglo XXI nuestro, que va a tanta velocidad, buscar la luz espiritual no es algo anticuado. Es un acto de confianza que nos puede dar una paz inmensa. La historia de San Bernardino nos enseña que servir a los demás sin esperar nada a cambio y buscar esa luz interior, de verdad puede cambiar no solo una vida, sino a toda una sociedad. Ojalá este repaso por su figura nos anime a todos a ser constructores de paz en nuestro día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión y esperamos que haya sido un recorrido lleno de luz y aprendizaje.